todas, bienvenidos y bienvenidas sean a una nueva cápsula para nuestro congreso virtual Amor y Sanación Femenina. Les habla Natalia Bonilla, soy la creadora de este congreso y el día de hoy me encuentro con una invitada muy especial. Su nombre es Saraí Román, ella es coach tántrica y sexóloga somática. Saraí, bienvenida. Muchas gracias, Natalia, y un saludo a todas las personas que están atendiendo este congreso y espero que pasemos un rato muy agradable de mucha información y de mucha sanación. Muchas gracias por esta invitación. Saraí, estoy muy emocionada y muy bendecida de que hayas dicho que sí a esta invitación, porque conozco el trabajo que haces y es increíble ver todo lo que nos compartes en las redes sociales sobre el tema de cómo habitar nuestro cuerpo, cómo romper mitos en temas de nuestra sexualidad, y eso es lo que nos vienes a hablar el día de hoy. Cuéntanos un poquito de estos mitos que nos desconectan de vivir una sexualidad plena. Pues mira, uno de las grandes consecuencias de toda esta represión, de toda la información que nos han dicho sobre lo que es la sexualidad, de lo que es nuestro cuerpo, es la separación. Porque creemos que nuestra mente va para un lado, que nuestro cuerpo va para el otro, que nuestra expresión va para el otro. Esta sensación de disociación es uno de los grandes mitos que nosotros tenemos que empezar a romper, y es que la sexualidad o el placer es algo bajo y está aparte de todo el desarrollo. En mi caso, que soy una investigadora de la parte espiritual, de la parte emocional, de las relaciones, de nuestro trabajo, y realmente, pues esto hay que cambiarlo porque nosotros somos seres integrados. Lo que pasa en el hígado se ve en la piel, lo que pasa en los riñones se ve en tu energía vital. Y ahí vienen estas enseñanzas tan maravillosas del taoísmo, por ejemplo, en esta parte oriental, donde en el yoga, donde realmente en vez de separar, pues siempre tienen esta visión de unión del ser humano. Entonces aquí en Occidente ese mito hay que romperlo. Somos integrados, la sexualidad hace parte desde que te levantas hasta que te acuestas, desde que naces hasta que mueres, en todos los ámbitos de tu vida, porque la energía sexual es la energía vital, la energía en la cual tú fuiste creado, tú fuiste creada, la energía que mueve, ¿sí? El placer, la excitación, todas estas características de nuestra sensorialidad humana hacen parte también de eso. Entonces es muy importante romper esa idea de que el cuerpo es algo malo, de lo que sentimos es algo malo, porque ya desde hace mucho tiempo acá en Occidente, desde los años 70, desde los años 60, cuando esta gran ola venía ya con esta información de unidad, de amor, de paz, pues esto aún estamos en ese coletazo. Entonces, somos seres integrados. Otra del mito que tenemos en las mujeres es que necesitamos al otro para nosotros poder tener placer, para que necesitamos al otro o a los otros para poder realizarnos como mujer. Sí, estamos hechas para generar otros seres humanos, pero nosotros primero debemos maternarnos. Y lo que pasa es que cuando hablo de esto, Natalia, dicen, es que este es una egoísta. Claro, como no tiene X y Y, no tiene hijos porque no tengo hijos, lo decidí, ¿sí? Entonces, por eso es que habla así, por eso es que dice eso, pero no, realmente nosotras tenemos que primero estar muy conectadas con nosotras, debemos darnos cuenta que el autocultivo, que maternarnos es nuestra responsabilidad, que no por eso, o sea, decir que no se necesita a nadie es como transgredir contra una cantidad de procesos. Y no es que nosotros no necesitemos a los otros. Nosotros somos un tejido, ¿sí? No es una necesidad del otro porque es algo de nuestra propia naturaleza, pero en muchos niveles para poder ser parte de ese tejido tenemos que fortalecernos nosotros, porque si no empezamos a desequilibrarnos en ese tejido. Entonces sí nos necesitamos los unos a los otros, pero como somos conciencia, entonces desde esa conciencia debemos de ser autosuficientes. En estos días yo le decía a una chica, es que tienes que ser
suficiente para ti misma para poder compartir desde esa suficiencia con el otro. Entonces, esta idea de que el placer está afuera, de que si es que con ese fue que me sentí bien, es que romantizamos, es que cuando estoy enamorada es que yo siento más y obviamente eso es otra de las aristas de la separación. El amor está allí, tiene diferentes manifestaciones, sino que son condicionamientos que nosotros tenemos, ¿vale? Y que solamente si cumplimos con las reglas políticas, ¿sí? Así es que nosotros vamos a funcionar. Hay tantos tipos de relaciones, tantos tipos de manifestaciones de la sexualidad como seres humanos, porque cada uno tiene un sello. Entonces, esa autonomía en ese autoconocimiento, en la autonomía del placer, el darte cuenta que tú eres tu mejor amante y que cuando tú te sientas completa, no vas a tener miedo ni te vas a sentir sola, sino que vas a ser mucho más selectiva, amorosa contigo misma, clara. Vas a cometer errores, seguramente, vas a tener desafíos, vamos a caernos, pero cuando tú sabes quién eres, cuando eres consciente del cultivo de tu energía sexual, hay un poder interno que siempre te va a hacer salir adelante y te va a hacer comprender, porque cuando nos observamos desde esa autoconciencia, tenemos esa capacidad de resiliencia y de poder aprender y no quedarnos en esos patrones como todas hemos caído, y yo estuve hasta los 40 en ese patrón, así que lo hablo con, con conocimiento, y fue muy interesante al conocer este camino de la sexualidad consciente, del tantra, de la sexualidad somática, cómo yo fui transformándome, y aún porque hay situaciones difíciles, hay problemas todos los días, pero cada vez actúo con menos miedo, con menos reactividad, pues hay un toque, sí, por ejemplo, hoy me dijo una de mis asistentes, después de que me ha dicho que sí, que hoy no trabajaba más. Entonces, antes, hace unos 10 años, ¿cómo así? Hubiera reaccionado, me hubiera sentido como, no, le dije, bueno, dime entonces X y Y, dile a un amigo tuyo, y me lo mandó, te deseo lo mejor, y desde mi corazón le deseo lo mejor, y después yo me dije, wow, he cambiado. Ya eso no actúo de una forma reactiva. Eso para ponerte un ejemplo que se pueda publicar. Pero hay muchos otros. Entonces, esa conciencia de que tú eres responsable de tu placer, no solamente te va a ayudar a tener orgasmos, mi preciosa, sino que va a ser un encuentro con el equilibrio en todos los niveles. Y esto a veces es difícil de creer, y te aseguro que yo no lo creía, ni siquiera después del primer taller que hice de Tantra en Brasil. Pero cuando empecé a hacer las prácticas, porque yo no creo, pero practico, entonces me di cuenta que sí, y ahorita que llevo ya 12 años en este ejercicio y enseñándole a otros, porque tenemos una red de terapeutas y haciendo retiros y enseñando, pues estoy mucho más segura, y por eso he elegido este camino. ¿Cuál otro? Querida ¿Qué sería? Sarai, Cuéntame. creo que uno de los grandes mitos que has tocado ahí, quiero como puntualizar Sí, sobre él, y es esta visión del amor tan tergiversada que tenemos, ¿no? Confundir el amor con la codependencia y con este deseo sexual, ¿no? O sea, si la persona me desea sexualmente, entonces significa que es amor todo y ya como que voy a tener relación con esa pareja para siempre, ¿no? Y si no, como dices, ¿no? A veces nos reprimimos los deseos sexuales porque eso pues es mal visto por nuestra sociedad o no. sí. Y muchas veces, preciosa, como yo les digo, es porque tú no sabes autogestionar tu placer y vas con hambre. Se los digo yo, miren, yo durante muchos años me acostaba incluso con hombres que no me gustaban porque yo no sabía autogestionar mi placer, porque entonces era una codependencia del otro. Entonces, cuando no tenía maridos, porque tuve 4 de larga data, claro, estaba súper acostumbrada, y cuando estaba sin compañero, pues no sabía cómo autogestionarme. Entonces, primero eso me salía mal porque yo dentro de mi interior solamente me sentía bien con una persona, que eso ahorita lo llaman de mi sexualidad, que yo tuviera una conexión supuestamente emocional, así fuera la relación que fuera, pero eso era lo que yo necesitaba. Eso, mira, para comprender esto hay que desestructurar
todas esas cosas. Y yo era de las que decía eso, es que yo solamente siento, y sí, de verdad eso era, o sea, yo solamente me sentía bien, pero los que yo me sentía enamorada, pues se acostaban con otras, me mentían, sí, pero yo estaba enamorada de eso. Entonces, eso que tú dices es muy importante, preciosa, porque la autogestión del placer lo que hace es que tú estés equilibrada y si vas y si te encuentras con alguien, pues primero no vas a ir a la primera, desde el principio a engancharte y si lo haces consciente, lo dices, estoy aquí porque quiero, porque me siento atraída, porque qué rico hacerlo, pero ¿qué es lo que pasaba? Y te cuento mi caso, yo iba y me acostaba y después me sentía re mal y después me sentía súper culpable conmigo, en el fondo me sentía sucia, sí, tapaba con el licor, con otras cosas, después entonces ya no quería, entonces era un círculo vicioso. Y eso es lo que pasa. No es que quiera decir que siempre nosotras vamos a necesitar, pues, y hay muchas mujeres así aún, pues, los 6 meses de salida, pues, y toda la vaina para poder integrar, pero si a ti eso te hace sentir bien, lo haces porque, como digo, no hay una regla. No hay una regla, por ahí hay unas coaches que dicen, espera 3 meses, espera 2 meses, pero yo creo que cada una tiene que decidir, porque es que ese es el otro mito de que nosotras con todos tenemos que casarnos y entonces con nomás, y aún existen mujeres, es que yo me he acostado con los 5 y se sienten con más valía que las que se han acostado con 300, 200, 800 y eso es en las mujeres, porque los hombres nunca se preocupan por eso, ni contar los números de la pareja, ni se sienten que pierden valor porque se acostaron con una mujer la primera noche o un mes o 3 meses, esas cuentas no las hacen, nosotras sí, lo digo porque yo lo hacía. ¿Vale? Y también con la idea de que si tú te acuestas te quedas con la energía de todo mundo y entonces hay que hacer el karma y hay que hacer toda esa cantidad de cosas. Y sí, es que tú te quedas con la energía con todo el mundo, así no te acuestes con esas personas, porque somos seres energéticos, pero no, pero estamos aquí para aprender. Y el amor está allí. Lo que pasa es que no nos han enseñado. Cuando tú te acuestas con una persona, el amor no se separa de ti nunca. ¿Vale? Sino que tú no tienes conciencia y estamos en una comprensión desde otra posición, pero es la responsabilidad tuya saber por qué te acuestas y más si tú estás o por qué te vas a tener relaciones con alguien y más si tú ya eres una persona de 20, 30 años, porque cuando uno está en los 18 con todas estas hormonas, pues esas hormonas y como no tenemos educación sexual, pues van a influir de otra forma en ti. Pero ya cuando tenemos conocimiento, hemos metido la pata, hemos probado, hemos así, pues es importante la educación y saber que todas esas experiencias, te sientas mal, bien, haya sido el primer día, el segundo día, el tercer día, hacen parte de tu historia y de lo que tú necesitas para formarte como ser humano, como mujer, lo que tú necesitas para poder observarte, porque la incomodidad es tu maestra, porque por así haga las cosas dentro del concepto del amor que tú tienes, vas a sentirte incómoda en algunas situaciones porque como no tenemos educación sexual, no tenemos una buena comunicación, no hay claridad, hay mucho miedo en de pronto sentirnos rechazadas o una cosa muy común en las mujeres hoy en día dentro de las que yo atiendo y conozco es que duran mucho tiempo sin tener relaciones sexuales y sin autogestionarse ellas mismas el placer, porque ahorita las mujeres hay muchas que son un poco más pues selectivas y también hay otras que viven de una forma mucho más libre porque las aplicaciones se lo permiten, porque así lo quieren vivir. Siempre han habido mujeres asá, hombres asá, sino que ahorita pues hablamos un poco más abierto. Pero entonces lo importante en este punto, Nati, es la autogestión del placer y aprender a reconocerte que el amor, el deseo, el placer, el displacer, todo está dentro de ti. Todo está dentro de ti y que si tú estás en una relación con alguien sin tener una proyección de un futuro, sin querer, que también es parte de la experiencia, ¿vale? Yo le digo a mis amigas, mire, yo así me acueste con un hombre, un día lo amo
y con el que yo vivo, que hace 8 años no vivo con alguien, también. Pero tuve 4, entonces ya yo soy una, ¿cómo es? Una demócrata del amor. Yo amo a todo mundo porque el que entra en mi espacio es para eso. Sea por una semana, por un día, pero yo me aseguro de que ese momento sea un momento, desde mi posición, un momento consciente, ¿vale? Ya si es una relación o no, eso ya es otra cosa, pero sí, en el momento ahí está el amor porque es algo que yo brindo siempre, y más en esos momentos cuando yo estoy. Y por eso, otra cosa, vas a intervenir, pero vamos a hablar de los límites. Sí, sí, sí. Precisamente de eso vamos a hablar ahorita, que esta conversación de vernos como amor, ¿no? O sea, creo que eso es algo que espero que se lleven las personas que participan de este congreso, que el amor no está afuera, vive también dentro de nosotras, ¿no? Y tenemos que abrirnos a esa experiencia de ser amor, de vivirnos en amor. Y creo que ese es el camino también de la sanación. Ahorita me gustaría que nos abordáramos este tema de los límites, pero también explorar cómo personas que quizás estén viendo este congreso que quizás les apene hablar de sexualidad o que hayan vivido situaciones de violencia sexual. Y sientan como que, ay, suena muy bonito lo que dice Sarai, pero, o sea, ¿cómo puedo aplicar eso cuando mi cuerpo ha sido avasallado o me han acosado o me han afectado o me tocaron sin permiso, etcétera? ¿Podrías abordar ese tema de los límites y conectarlo un poquito con estas experiencias? Sí, hermosa. Pues mira, es una situación bastante, la violencia sexual aquí en la tierra, voy a hablar de la tierra, ¿no? Para que también sepamos que es un flagelo universal, porque muchas veces, y eso lo viví yo, para contextualizar un poco, yo soy sobreviviente de abuso sexual. A la edad de 22 años, 5 hombres abusaron de mí de una forma muy violenta. Yo me iba a suicidar en ese momento, me iba a tirar. Sí, era como un edificio en un piso altísimo y yo de una me iba a tirar. En este momento, pues, pasó toda esta situación y yo eso me lo callé por muchos años. Entonces, ya a los 40 años que yo empecé este camino de la sexualidad consciente, y este es mi experiencia, no quiere decir que todas vamos a sanar así, a mí me pasó, o sea, la sanación sucedió así. Y también porque yo desde antes de ese momento, yo practico yoga. Entonces, yoga, artes marciales, en cierta forma, y ahorita lo veo así, eso no lo veía en ese momento. Yo me estaba preparando para ese momento, ¿vale? Entonces, miren, casi todas los habitantes de Latinoamérica, de Norteamérica, Mesoamérica, por hablar de la historia, somos productos de violaciones porque en estas tierras todas las indígenas fueron violadas. Y en Europa también. Entonces, este es un flagelo que tiene que ver con el territorio, o sea, la mujer es vista como la tierra, además porque nosotros engendramos otros seres humanos. Por eso es tan importante que tú conozcas tu ciclo, por eso es tan importante que este cuerpo lo reconozcamos como un territorio soberano. Por eso esta autogestión del placer no es solamente aprender a usar juguetes sexuales, no, esto es algo mira, yo me erizo cuando hablo así, esto tiene que ver con la conciencia de tu territorio, así como cuidas tu casa, como ese es tu territorio, y para cuidar algo hay que conocerlo y amarlo, entonces conocer tu hígado, tu digestión, cómo comes, cómo respiras, tu postura, o sea, estas cosas, como respiras, por ejemplo. Entonces yo lo escondí durante muchos años porque obviamente esto me llenaba de vergüenza, ¿vale? Esta situación, y se lo comentaba muchos años después a mis compañeros, pero en el fondo yo traía muchas heridas que no era consciente porque yo nunca fui un psicólogo. Yo como después de eso tuve mis compañeros y a nivel sexual yo creía que no tenía ningún problema porque yo seguía funcionando supuestamente bien, a pesar que en mi emocionalidad tenía una gran reactividad, que es una de las consecuencias de este tipo de situación. Estaba muy disociada, entonces yo pensaba una cosa, decía otra y decía otra y hacía otra.
Gracias a las prácticas chamánicas, espirituales, el masaje, el yoga, yo como que estaba allí y sí me ayudaron mucho, pero había algo en lo profundo que yo ni siquiera lo veía. ¿Sí? Ni siquiera lo veía. Lo que sí sé ahorita, que soy una sexóloga somática, es que esa desconexión con mi cuerpo, necesitaba siempre otra persona para tener placer, necesitaba mucha pornografía, mucha fantasía para poder conectarme, sentía un desmerecimiento, a pesar de que trabajaba y me iba bien en mi trabajo, me sentía pobre. Sentía, por ejemplo, que mi familia me necesitaba y yo no me separaba de mi familia porque estaba totalmente anclada a ellos como una necesidad de reconocer mi valía. Entonces, miren esa situación, cómo es de interesante. Entonces, cuando conocí el camino de la sexualidad consciente, mi sanación fue a través de un orgasmo cósmico, de un orgasmo expansivo. Ahí fue donde yo sentí en una práctica, que es una práctica que hice después de varios días en un retiro de mujeres, fue con puras mujeres. Entonces, cuando yo experimenté fue como algo automático que me rompió todos los bloqueos, esa energía vital, rompió todos mis bloqueos. Lloré, reí, hice una epifanía muy profunda y desde ahí empezó mi proceso, porque ahí empezó el proceso de sanación y las prácticas. Por eso yo dije, voy a dedicar mi vida y cada vez estoy más segura a enseñar y a investigar este camino para que muchas personas, vivan o no vivan esta situación, lo hagan. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú vives un acto de violencia sexual? Viene más la culpa, la vergüenza y se afecta esa energía vital, se afecta la relación, porque la energía sexual es la base de todo, de tu expresión emocional, mental, biológica, astral, de los diferentes cuerpos, de muchas cosas. Y cada vez que estudio, estoy mucho más segura de esto. Entonces empezamos a repetir patrones porque no nos flexibilizamos, a darnos pena movernos porque no queremos repetir esa historia, a darnos miedo a relacionarnos con personas diferentes porque obviamente uno pierde la confianza, que fue lo que me pasó a mí. Entonces yo prefería estar en unas relaciones tóxicas que liberarme porque me sentía insegura. Entonces, y llegamos al punto, el autocultivo de placer, más que ser una herramienta para tener placer, es para que tu cuerpo vuelva a sentirse él a través de ese cultivo, de esa energía. ¿Vale? Y es muy importante que cuando nosotros vivamos una experiencia de este tipo, tener un grupo de contención. Yo no lo tuve, pero cuando en ese retiro de Tantra de mujeres allá en Brasil, por primera vez, desde los 22 años que me pasó eso, yo tenía 40 años cuando fui a Brasil, por primera vez lo dije y eso ayudó a que yo me liberara de esa pena y esa vergüenza de contar y ese miedo a sentirme que no me valoraban por yo haber vivido esa experiencia. Entonces es muy importante hablar y hablar en grupo. Obviamente si tú tienes la oportunidad de los medios de un terapeuta, pero es muy sanador el grupo. El terapeuta también te va a ayudar, pero lo que yo he visto en las chicas que yo han estado en un grupo y yo tengo, en este año no lo hemos hecho, pero antes en pandemia tuvimos unas reuniones de chicas y es impresionante. Hay algunas que llegan de una, hay otras que se demoran un poco, pero el grupo, el poder exponerse, el poder contar, es wow, es muy, muy importante y darte cuenta que esos patrones poco a poco se van a ir debilitando, que hay situaciones que de pronto no se van a desaparecer, ¿sí? Pero tú, como ya las vas a reconocer, empiezas a suavizarlas pues con tu conciencia, con tu voluntad. Y es una de las cosas que también afecta, son los límites, porque como te transgredieron los límites y los límites se afectan mucho, Preciosa, con las personas, y esto pasa en hombres y mujeres también, porque todos hemos sido abusados en algún momento en nuestro sistema ancestral, ¿vale? En nuestro sistema ancestral es algo muy común. La cuestión del límite, ¿sí? Y más cuando esta situación ha pasado cuando tú eres niño o bebé.
o niña, o sí, porque ahí tú no tienes esa, esa conciencia del límite. Entonces, cuando vives esas situaciones de niño, de niña, o más cuando han sido tus familiares, tu mamá, tu papá, porque existe, a veces uno cree que no, pero hay mamás y papás que lo hacen, he conocido casos, he tratado casos así. Entonces, empezar a saber qué te gusta, qué no te gusta, aprender a decir no cuando no quieres, no importa que te quedes sola, ¿sí? Que no vas a estar sola porque no estamos solos, pero nosotros trabajamos en sexualidad somática, una herramienta que se llama la rueda de consentimiento de Etty Martin, y es una herramienta metodológica precisamente para aprender, lo usamos mucho en el masaje, para aprender al límite, ¿vale? Al toque. Consciente, porque muchas veces cuando nosotros hemos vivido esta situación, esa situación del límite se pierde tanto para cuando nosotros vamos hacia una relación o a un toque o a una situación, como cuando nosotros recibimos, porque nos da mucha pena ser rechazados, rechazadas, no estamos acostumbradas al no, a recibir al no como gracias, porque las personas son claras, ¿sí? No, nos enojamos con los no. Y yo antes era así. ¿Ves? Alguien me decía que no, por ejemplo, yo soy emprendedora y tengo desde hace muchos años, claro, y pues en el momento, dentro de mí, yo sentía como molestia cuando las personas me dicen que no. Entonces es muy interesante lo del límite porque ese espacio soberano de tu cuerpo es el que necesita ser reconocido para que tú te sientas dueña, responsable, conocedora de tu sabiduría, responsable de tus fallos, de tus errores también, de tu incomodidad, y esto te vuelve poderoso y poderosa, y obviamente en una sociedad donde a través del miedo, porque antes nos manipulaban con la Inquisición, pero ya sabemos ahorita con qué nos manipulan, pero el miedo es eso. Entonces, cuando tú te conoces, a pesar que hayas vivido lo que sea, y, no, y el miedo lo transformas en conocimiento, en poder, pues vamos a ser mucho más, va a ser mucho más complejo, o por lo menos le va a costar más que puedan llenarnos de miedo, ¿vale? Y si yo lo pude hacer porque no tengo nada especial, cualquiera que nos esté escuchando también lo puede hacer. Gracias. Ay, Saraí, de verdad, muchísimas gracias por contarnos esta experiencia y de verdad ha sido como que un camino y un ejemplo también para ver que es posible transicionar, transformar lo que uno está viviendo en algo totalmente diferente, ¿no? O sea, no vivir desde el dolor, sino se puede sanar ese dolor y lo que se ha vivido y experimentar otra cosa. Y qué poderoso, ¿no? O sea, todo lo que has vivido y me encantaría que nos contaras un poquito más, sobre todo porque este camino que has elegido, quizás algunas personas se estén rascando la cabeza y diciendo, pero ¿cómo es posible, no? O sea, después de estar viviendo pues estas situaciones de violencia, ella eligió el camino del tantra o el camino de la sexualidad somática, ¿no? Que parecería ser como pero ¿por qué no dedicarte a otra cosa, no? O sea, pues si hay tanto dolor ahí, exacto. Cuéntanos un poquito de cómo el experimentar, el educarte en estos temas realmente ha ayudado a tu transformación de este dolor. Sí, pues les quiero contar que yo originalmente estudié administración de empresas, precisamente cuando estaba estudiando esa carrera fue que me pasó esa situación. Después estudié lenguas modernas, paralelamente hacía lo de yoga, lo de masaje, ayurveda, agitopuntura. Después estudié educación experiencial, hice una especialización en psicología social y después ya llevo 10 años estudiando todo lo del tantra, sexualidad somática y ahorita estoy en un proceso de 3 años que lo acabo de empezar hace 2 meses de educación somatoespiritual. Entonces, porque quiero unir, ¿sí? Y hay camino, mira, hay gente que está enseñando eso en Latinoamérica, entonces estoy muy contenta. Entonces, este tipo de conocimiento lo que hace, además porque yo he sido muy transgresora de las reglas, ¿no? Soy rebelde, soy escorpiona, entonces soy rebelde
con causa ahora, antes era sin causa. Entonces, esta idea de que a través de esa integración de la energía sexual, primero, de hablar de ella. Segundo, poder yo activarla desde diferentes maneras, porque antes solamente la podía activar a través de ver porno o a través de estar con mi pareja o a través del licor y de desinhibirme, de hacer este tipo de cosas, pero cuando aprendí a activar la energía sexual, comprendiendo que es mi misma energía vital, comprender que a través de la respiración, y esto lo digo en todo y la gente dice, pero ¿cómo así? Sí, la mejor forma de activar la energía vital sexual es a través de la respiración. Y claro, como yo soy profesora de yoga, de baile, entonces para mí es fácil encontrar esto porque yo he practicado 3 horas de ejercicios de respiración en una montaña. Entonces he sentido eso, pero no lo había sentido desde esa activación de la energía sexual. Yo no sabía que eso que yo sentía, esas sensaciones de expansión, de sentirme tranquila, amorosa, creativa, era un efecto de lo que la respiración hacía en mi energía vital, que es la sexual. Cuando yo ya encontré este link, esta relación, entonces empecé a practicar con mucha más conciencia las otras bases del tantra y la sexualidad somática, que son el movimiento, a través del movimiento y la respiración, entrar en pequeños estados alterados de la realidad de conciencia o el trance, que ahí es donde viene el rompimiento de las corazas. Y esto tiene una base neurofisiológica y de física cuántica. Esto no es algo que yo me inventé y por eso me encanta, porque si vamos a la teoría, a Lowen, a Reich, a Lacan, a Freud, claro, todo a taoísmo, sí, al yoga, entonces vamos tejiendo, entonces estas prácticas desde esa conciencia mueven las corazas de carácter, mentales, emocionales, físicas, y como somos seres integrados, mueve la información sutil, la información de los cuerpos sutiles. Entonces, hay un movimiento y que esto, pues tú lo puedes hacer conscientemente y es un proceso, es un proceso. Tú puedes en un retiro, en una práctica, en una meditación sentir, pero tú puedes y eres responsable de practicar y de volverte tú mismo sanador, porque nadie sana a nadie. Lo que hacemos es abrir un espacio de práctica, porque esto tampoco se entiende racionalmente, porque nuestra mente, nuestro neocortes, pues está con toda la información, sí, que tenemos lineal. Esto es algo que hay que practicarlo, que sí es real, que sí es real. Cada vez que comparto estas prácticas con las personas, me doy cuenta de que sí es real, pero ese es el inicio. Respirar todos los días, ser consciente de tu comida, investigar respecto a tu metabolismo, a tus hormonas. Hoy más que nunca la información está solamente a un clic. Miren, a todos los que nos están escuchando, sea quien sea, antes para informarnos de algo, incluso mataban a la gente, quemaban libros. Estamos en la revolución de la información, por eso es tan delicado, porque también hay información que desfigura. Entonces, antes no la escondían, pero la información que estaba era la que investigaban y la que guardaban celosamente, porque era la que nosotros podíamos descifrar para poder conocernos, ¿sí? Tanto que para que los anatomistas pudieran diseccionar el cuerpo, mataron a muchos y metieron a cárcel a muchos para poder conocernos. El autoconocimiento siempre ha sido boicoteado, siempre ha sido boicoteado. Entonces, hoy en día utilizan otras herramientas para que tú desconozcas. Antes era desconocer nuestra anatomía, era el pecado. Ahora es desconocer el ser que hay aquí, el alma que hay aquí, el cuerpo que materializa y que encarna ese alma con todas esa información que mentalmente nosotros no comprendemos, pero que como la inteligencia y la sabiduría está aquí,
en cada célula en este cuerpo cuando tú integras algo tan sencillo, porque es lo que nos da la vida y lo que nos quita la vida, la respiración. Entonces esto no, porque sino que como lo hacemos y lo tenemos allí, no tenemos, pues los que no tenemos problemas de respiración, porque hay personas que no pueden respirar, si es así, tienen otro sentido, pero nosotros que sí podemos respirar, pues le decimos, pues eso qué especial tiene y cómo yo voy a trascender y cómo a sanar. Pues sí, te puedes sanar a través de esa conciencia y por eso como es tan simple, las personas, pues no, no es fácil. Porque si fuera difícil y entonces te digo, no, mira, tienes que irte allá, irte a la montaña y meterte 4 meses. Sí, claro, hay que hacer algo así, pero la montaña eres tú. O como antes, o me preguntan a veces los libros, y en estos días yo escribí algo con una de mis asistentes y le dije, escribamos esto porque es que el libro eres tú. Porque siempre me dicen, no, no, que el libro, recomendame libros, pero realmente los libros tienen una información muy chévere, pero el libro eres tú. Entonces, podemos hacerlo a través de estas prácticas de movernos, por ejemplo. ¿Cómo así? Sí, porque el movimiento, pero unos movimientos específicos, unos movimientos prácticos, unos movimientos que tú los puedes hacer, por ejemplo, la vibración, ¿sí? La ondulación, que son movimientos del cosmos. Todo el tiempo estamos vibrando, hay ondas. Cuando tú te metes en esa sinergia, empieza el cuerpo a romper corazas, empieza el cuerpo a romper patrones y ahí es donde viene la sanación. Es así de sencillo. Y cuando tienes placer y cultivas, va subiendo la excitación, se va subiendo a un orgasmo y el orgasmo vas a conectarte con el amor infinito y con el amor infinito al vacío y con el vacío vas a entrar en otra dimensión y se hace así y ahí se rompe las corazas y empieza la manifestación del alma divina sin miedo, sin vergüenza ni nada a tomar su importancia en esta existencia, como su presencia, y después tú vuelves a esta dimensión, pero quedas impregnado de esa situación, que es como de las palabras que te podría yo decir ahorita, porque a veces poner esto en palabras es muy complejo, pero de algo así, y lo más importante es practicarlo y vivirlo, porque se Sí. puede hacer. Y eso yo creo que es una de las grandes lecciones que les invito a todas las personas que estén siendo parte de este congreso, es que la mayoría de todas las maestras aquí presentes nos han enseñado prácticas que debemos vivirlas, no solamente leer en un artículo y seguir 2 o 3 steps, o sea, como que ya esta vivencia del orgasmo, esta vivencia de la energía sexual vital, esa sanación tiene que pasar por el cuerpo, no es solamente la mente. Y de verdad, se los digo, o sea, pueden ver todos los trabajos de Sarai y uno se queda así como pensando, ya quiero hacer todas esas prácticas porque de verdad es muy liberador y de verdad eso me gustaría como que para ir finalizando, Sarai, que nos contaras un poquito, por ejemplo, de la persona que siente que tiene miedo quizás de empezar este camino de liberación, ¿no? Porque no sabe qué puede pasar después, ¿no? Porque a veces es el miedo de entrar en la sexualidad, ¿no? Y del mundo tántrico y todos los estereotipos que nos hayan enseñado, pero también hay personas que tienen miedo de soltar el control y de rendirse a esta energía porque no saben qué va a pasar después. Entonces, eso es lo que le da el miedo a veces. Entonces, cuéntanos un poquito para ese tipo de personas, ¿cuál podría ser una mirada? Y ya para finalizar, que nos cuentes todos los programas y cursos que tienes para las personas que quieran conocer más de tu camino. Muchas gracias. Pues mira, yo qué he aprendido. Lo que pasa es que yo ante el miedo, y yo sé que no todas las personas son así, pero ante el miedo yo le abro la puerta. O sea, el miedo hay que abrirle la puerta. Normalmente de las cosas que nos da miedo es porque hay una gran transformación. El miedo, por ejemplo, cosas muy prácticas o cotidianas que te dan miedo, por ejemplo, cambiarnos de casa, ir a otra ciudad, y entonces, claro, el miedo que la plata, que acá, que allá, y que la familia, y cuando tú tomas ese paso, te vas dando cuenta de que lo puedes integrar y que antes aprendes otras cosas. Entonces, y no es que el miedo se quite, aún tengo miedo, ¿sí? Aún me pasan cosas que me dan miedo, pero
como ya he pasado por otros miedos, pues simplemente abro la puerta y lo observo. A mí me da miedo y aún tengo ese miedo de volar. Y a los 24 años empecé a volar en parapente, en ala delta, en ultraliviano, y me volví colaboradora de logística en eventos del aire durante 4 años para poder tener la oportunidad de enfrentarme a esa situación. Entonces, el miedo, y hay diferentes tipos de miedo, pero realmente, ¿por qué tienes miedo a tu propio cuerpo? Porque los miedos que yo he hablado son los miedos de afuera, pero a ti, tú naciste, nosotros no nacimos con miedo. Cuando uno somos bebés, somos niños, por eso yo amo a los niños, somos seres puros y así nosotros podemos estar grandes, viejitos, en esa pureza, en esa integralidad del cuerpo y sin miedo, porque el mundo es abundante, porque el miedo hace parte de esos escalones que nos van a hacer conocernos más, conocer nuestras potencialidades. Y si tienes mucho miedo, pues por eso existimos personas y comunidades que te sostienen, ¿vale? Porque yo no tuve esa fortuna hasta que encontré los espacios tántricos. Y no es que uno tenga que estar todo el día ahí con alguien, es simplemente un sostenimiento, ¿vale? Porque tú tienes todo lo que necesitas para traspasar, evolucionar y transformar las cosas, lo peor que te pueda pasar, las cosas más atroces, si te pasan a ti, es porque tú tienes todo para transformarlas. ¿Vale? Entonces, ahora hay muchos espacios, muchas personas que puedes ubicar que hemos pasado por esas situaciones, que seguimos pasando por esas situaciones, que también tenemos comunidades que nos soportan y ahí podemos seguir tejiéndonos y acompañándonos porque los seres humanos somos buenos en nuestra alma, ¿vale? Que eso es una de en los tratados filosóficos tenemos, hay algunos que dicen como Freud que el ser humano en el fondo es perverso, sí, la parte como nihilista del ser humano, pero Wilhelm Reich dice que no, que nosotros somos buenos y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a reencontrarnos y en ese silencio, en esa certeza de que tu alma encarnó en este cuerpo porque era capaz de transformarse y era capaz de evolucionar, porque estamos aquí en un camino de evolución, porque estamos aquí muriéndonos, pero la muerte es tan bella como el nacimiento y esa muerte y ese nacimiento se da a través de la manifestación de energía sexual y ella es la que nos va a mostrar el camino, a sanar. Entonces, vale la pena. Todo lo podemos hacer. Es que yo no tengo una mano, estoy así, también puedes hacerlo, ¿sí? No hay distinción, hay muchas formas de poder nosotros darnos cuenta de ese poder y con ejercicios muy sencillos como respiratorios podemos entrar poco a poco y cuando tienes miedo, pues no te lances de una, ¿sí? Poquito a poquito, escalón a escalón, porque hay que darle, pero lo que te digo yo una cosa es que la vida, cuando te entra en procesos, ella no va poquito a poquito. Te lanza. Entonces, tú eliges. O vas poquito a poquito o simplemente abres la puerta y te lanzas. Y ahí entonces te vas a dar cuenta de qué estás hecho, de qué estás hecha y de que puedes realmente creer en ti. Y no es lanzar a creer en otros, sino lanzarte hacia adentro, hacia tu silencio, hacia tu vacío y hacia tu magnificencia, ¿vale? Y bueno, me pueden encontrar a mí en redes sociales como Saraí Román Somáticas. Nuestra página web es www.sarairomantantra.com. Mi nombre es Zarahy, Saraí Román. Y tenemos masterclass pregrabadas, tenemos 12 masterclass que las lanzamos constantemente con muy buen precio. Yo atiendo online y presencial, pues aquí en Colombia, en las ciudades donde esté, estuve en México, estuve atendiendo allá. Individual, en pareja, grupos pequeños, incluso he hecho despedidas de soltera también virtuales, es muy interesante. Si tienes un grupo de mujeres que quieren o de hombres que también quieren trabajar o averiguar un tema o tratar un tema, lo podemos hacer también virtual o presencial.
Tenemos el curso virtual para los que quieran formarse con nosotros de Fundamentos en Sexualidad Somática. Es un curso maravilloso de 4 meses y con la certificación 6 meses. Tenemos la certificación de terapeutas tántricos y sexualidad consciente, que es un retiro de 8 días presencial. Lo tenemos en julio del 2022, estamos en inscripciones abiertas, y en enero también empezamos el de Fundamentos en Sexualidad Somática. Y eso es, muy contenta de estar en estos espacios, muy honrada de hacer parte, porque somos replicantes del conocimiento original. Esto no lo hemos inventado, pero tratamos de poner palabras de lo que llevamos en nuestra alma, de lo que pasa en el ser humano. El ser humano es parte fundamental de este universo. Somos seres que podemos evolucionar en este paso que tenemos en esta dimensión de cómo la realidad, que es infinita, se manifiesta en esta dimensión. Pero somos más que esto, y la energía sexual es ese hilo conductor que te va a permitir percibirte de esa manera y creer en ti y poder sobrellevar esas situaciones que son desafiantes, que a veces nos confundimos, no sabemos, pero que esta naturaleza lleva muchos años en su manifestación, y seguramente esa sabiduría es la que nos va a llevar a comprendernos y a comprender, y no comprender, a silenciarnos y a dejar que ella misma se manifieste. Entonces, muchas gracias, preciosa, por este espacio, y espero verlos y que nos sigan en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Gracias a ti, Saray, de verdad fue increíble esta ponencia y nos llevamos muchísima tarea y muchísimo que seguir aprendiendo. Les invito a conocer todo el trabajo de Saray. Vamos a tener todos los enlaces en la sección de comentarios de esta conferencia, y que conozcan, porque de verdad que ha sido muy transformadora para mí conocer la cuenta de Saray y hablar con ella en otras instancias que he tenido la oportunidad, y de verdad que se la recomiendo, o sea, punto. O sea, como que esa es la invitación. Así que gracias, Saray, por ser parte de este congreso. Un beso, gracias.